técnico que nos haga favor de pasar al siguiente candidato, don Julián Arturo Charal Girón. Buenas tardes. Bienvenido, don Julián Arturo Charal Girón. Para comenzar, le ruego, usted va a tener 10 minutos para exponer su plan de trabajo desde este momento. Muy buenas tardes, señora comisionada y señores comisionados y representantes de las distintas entidades. Para platicar de un plan de trabajo en el Instituto de la Defensa Pública Penal, hay que conocer qué es el Instituto de la Defensa Pública Penal, los mandatos que contiene. Con referencia a ello, entonces, mi plan de trabajo lo baso en 3 ejes fundamentales, en una especie de regla de 3, para que nos despeje la incógnita fundamental, que es cómo prestar un buen servicio a los usuarios del Instituto de la Defensa Pública Penal, pero a la vez mantener la armonía del clima organizacional, es decir, que las personas que prestan ese servicio estén en las mejores e idóneas condiciones. Los 3 indicadores que menciono, uno de ellos es la demanda que tenemos del servicio, el otro indicador es la capacidad del recurso humano, así como la capacidad instalada, o sea, la infraestructura de la institución, y el tercer indicador es la capacidad presupuestaria. Debo de tener en cuenta que el Instituto de la Defensa Pública Penal cuenta con una capacidad instalada de infraestructura en todos los departamentos de la República y en 10 municipios más importantes, bajo los ejes fundamentales que son interculturalidad, enfoque de género y transparencia. En las líneas de acción del Instituto de la Defensa Pública Penal son los mandatos que le da la ley, la defensa de los indicados con las especialidades de los ejes que les indiqué y la especialidad de adolescentes en conflicto con la ley penal. La otra línea de acción es la defensa de la mujer víctima y sus familiares. Para establecer la demanda del servicio utilicé los datos oficiales que contiene la página del Instituto de la Defensa Pública Penal, comprendidos en el año 2014. De acuerdo a ello, son 328 órganos jurisdiccionales del ramo penal que tiene que atender el Instituto de la Defensa Pública Penal. De eso, atiende 52.834 casos y 31.742 asesorías. Las asesorías más se dan en la rama de asistencia legal a la mujer víctima. De ese total de 84.576 casos en trámite, el costo de cada caso es aproximadamente entre 1.200 y 1.500 quetzales. De estos se atienden 144.859 audiencias. Entonces, esa es la demanda que tenemos que satisfacer. Ese es mi primer indicador. Para ello, el recurso humano calificado jurídicamente, tenemos 140 defensores de planta, es decir, todos aquellos defensores que pasan los procesos de postulación como el que está ahorita en trámite, 125 defensores en pasantía y formación, que son los que están recién graduados y van adquiriendo una experticia a través del manejo de casos y están contratados por servicios profesionales. De eso hay 570 abogados de oficio que están capacitados, pero no todos obviamente participan, sino se les va dando conforme la necesidad de los casos. De esos 570, 412 pertenecen a la defensa de sindicados y 158 a la asistencia a la mujer víctima y sus familiares.
Cada defensor recibe mensualmente de 12 a 15 casos nuevos por mes. Viene trayendo en trámite de 25 a 30 con prisión preventiva, y lleva de 60 a 65 con medida sustitutiva, lo que nos da una cifra de que cada defensor tiene aproximadamente de 100 a 110 casos por mesa. Son los promedios. Y para ello, el tercer indicador que tengo es el presupuesto. Haciendo un análisis de los presupuestos anteriores del instituto, en 5 años los presupuestos han variado entre 100 y 126.000 millones de quetzales, que es el actual. De eso, el 85% se va en pagos de salarios y honorarios, y el 15% es el que queda para otros rubros, como es pago de arrendamientos, material de equipo, material de oficina. Entonces, cuando uno quiere despejar la incógnita, ¿cómo voy a atender una demanda tan grande con estos recursos tan limitados? Realmente uno generalmente piensa, hago una ampliación presupuestaria, voy a pedir mayores recursos, pero si en 5 o 10 años la tendencia ha sido que no dan presupuesto a la defensa pública. Si bien es cierto, existe la cooperación internacional, recordemos que la cooperación no da apoyo para el pago de honorarios del recurso humano. Ellos solo dan capacitación y aparte, en algunos casos, equipamiento o diagnósticos y consultorías. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos lograr que con 126 millones sirvan para contratar el número de recurso humano jurídico mencionado, atendiendo a las cantidades ya mencionadas? Es bueno pensar que podríamos lograr una ampliación presupuestaria, pero también debo de partir de datos reales, es decir, cimientos reales. Si a futuro se consigue una ampliación presupuestaria, pues todo se podría aumentar. Entonces, haciendo un análisis bien detallado de costos y beneficios, considero que la mayor fuente que tiene en este momento el Instituto de la Defensa Pública Penal para solventar esta situación, que si no hubieran defensores, se crearía una crisis en el sistema. Entonces, para ello se puede recurrir a los defensores de oficio. ¿Por qué los defensores de oficio? Porque ellos generalmente no tienen gastos de infraestructura, ni de asistentes, ni de personal auxiliar, pero sí tienen una debilidad. El defensor de oficio pues está en el ejercicio de la profesión, entonces necesita una supervisión constante, capacitación constante, y ello se puede lograr a través de herramientas informáticas. En su momento la dirección me nombró a mí para implementar el programa CIADET. Ese programa se puede sacar en una intranet. En síntesis, señores comisionados, para hacer un buen presupuesto del instituto, para hacer un buen plan de trabajo del Instituto de la Defensa Pública, hay que partir del plan operativo quinquenal, hay que partir del presupuesto que existe, hay que partir de la necesidad del servicio, y teniendo como ejes transversales esos 2 puntos focales: la atención al usuario y a la usuaria, y aparte de ello, que las personas que trabajan en el Instituto de la Defensa Pública Penal se sientan cómodas y desarrolladas en su profesión. Muchas gracias, licenciado. Los señores comisionados tienen hablado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. En su exposición hay algunas cuestiones importantes según su plan de trabajo, y usted habló de un incremento en la carga de trabajo de los defensores, y también habló de recursos. Así es. La pregunta aquí sería, ¿cuáles a su criterio son los factores que incrementan la carga? Pero como al incrementarse la carga, pues indudablemente se necesitan recursos para poder suplir esas necesidades. Y si es así, desde los puestos que usted ha ejercido en esta institución, ¿ha realizado alguna vez algunas acciones para la obtención de recursos
y en su caso, ¿cuáles? Y también, ¿qué otros realizaría? Muy bien. Distinguidos comisionados y señor comisionado Otto, la primera pregunta que usted me hacía, según entiendo, es los factores que incidieron en el aumento de la carga de los defensores. En el área penal fueron las reformas 18-2011 y 07-2012. Estas reformas, la primera que generó las audiencias orales, entonces los asistentes que antes nos apoyaban con cosas de trámite ya no pudieron participar, sino tuvieron que ser los abogados. Aparte, las audiencias generan que los defensores muchas veces tienen que estar esperando porque se calendarizan por tiempo, pero la calidad de la audiencia, cuando son varios sindicados o el caso es muy complejo, la extiende. Entonces hay un defensor ahí esperando en un tiempo muerto. Aparte de ello, la reforma 07-2011 vinieron a fomentar que los tribunales que antes eran unipersonales, eran de 3 personas, se volvieran unipersonales, es decir, atendíamos un tribunal y ahora tenemos que atender a 3 jueces unipersonales, con la diferencia de que para el tribunal o el juez es un caso, pero para el defensor no, porque hay casos en que hay hasta 10, 15, 20 sindicados o inclusive cantidades mayores. Tenemos que enviar más defensores. Por otro lado, también parece increíble, pero la dispersión geográfica de los órganos jurisdiccionales nos ha afectado, porque antes podíamos estar todos en la torre y aunque sea corriendo bajábamos de un lado a otro. En cambio ahora, por ejemplo, estamos en torre, nos toca cubrir femicidio, aunque se trata de racionalizar geográficamente eso dispersa a los defensores. Por otro lado, se han creado nuevos órganos jurisdiccionales especializados, se han abierto nuevas agencias. Aparte de ello, que también la implementación de la ley de violencia contra la mujer, de la ley contra el femicidio y violencia contra la mujer, vino a generar un delito que se podría decir que es el que ven la cúspide de todo el rating de delitos, y ha generado una cantidad mayor de necesidad de defensores públicos. Dentro de los puestos que yo he estado, me ha correspondido iniciar desde defensor público en Cobán. En Cobán pude vivir, sentir la impotencia que se siente de no poderse comunicar con la persona que uno defiende, porque en Cobán generalmente se habla quechí. De ahí que siempre he tratado de impulsar y de apoyar en cualquier mesa donde me corresponda la defensa en su propio idioma de las personas que pertenecen a los distintos grupos indígenas. También, pues, obviamente acá en la defensa hay 15 defensorías indígenas con 11 intérpretes, mayablantes, garífunas, y se atiende a todos ellos. Después me toca ser coordinador y defensor, haciendo las 2 funciones en Villanueva, donde es un área de alto impacto delincuencial, con carencias porque solo éramos 2 defensores, y en ese momento también me tocó trabajar con defensores de oficio. Bueno, ¿cómo he contribuido? En Cobán, mi experiencia, las lecciones aprendidas me permiten impulsar en lo que he podido y en lo que me corresponde dentro del instituto, porque no todo es mi competencia, sino lo que me corresponde, defensorías indígenas. En Villanueva, como me tocó manejar defensores de oficio también, a racionalizar la utilización del trabajo y eficientar, siempre prestando un buen servicio. Luego me trasladan como coordinador de la metropolitana, que estaba en torre de tribunales, que después se convierte en defensoría de formación y defensoría pasantía, donde me tocó formar con la experiencia, apoyándolos, yendo con ellos a los debates, analizando a la mayoría de defensores públicos que hoy son 011 y que llevan los casos de alto impacto. Entonces ahí contribuí con la experiencia recibida en Villanueva, trasladándose a la gente recién graduada, y sobre todo la mística de trabajo de que el usuario es un ser humano, no es un expediente. Y siempre les decía, cuando miren un expediente, piensen en el familiar de ese hombre o esa mujer, que posiblemente ya vendió la refri, vendió la tele, y hasta su cuerpo pudiera estar vendiendo ahorita por la necesidad que tiene y por la infraestructura que se vive en los sistemas carcelarios.
Inclusive me llevaba a los señores asistentes a que fueran a hacer visita para que sintieran y percibieran lo que realmente hacemos. Luego soy trasladado a la división técnico profesional. Ahí trabajé el sistema informático, la dirección me dio carta libre y es el sistema que actualmente se utiliza en toda la defensa. Mi contribución fue los conocimientos que traigo de formación del trabajo, los traslado al sistema informático para tener un control de lo que es la actividad del abogado en los diferentes casos, así como la estrategia de defensa. Posteriormente soy trasladado interinamente a la división, como director de la división técnico profesional, y ahí también impulsé lo que me correspondía con relación al apoyo a los defensores, sobre todo en la unidad de apoyo técnico, que es quien le da asesoría técnica en otras ramas del derecho a los defensores. Pues posteriormente paso a formar parte de la División Ejecutiva y de Recursos Humanos como subdirector. La autoridad en funciones en ese entonces me da la delegación de asistir a varias mesas sectoriales, como es la Comisión Nacional para la Modernización del Sector Justicia, que está integrada por sociedad civil y diferentes entidades. Desde ahí trato de impulsar, en la medida de lo que me sea posible, traer recursos para la defensa, consultorías, capacitaciones, e inclusive hasta en una ocasión para trabajar con el conocimiento de las mujeres indígenas sobre los derechos humanos. También formo parte de CEPAS, formo parte de COPREDE, formo parte de CONRED, y en COPREDE pues también he conseguido algunas becas para los defensores públicos. En CEPAS también. En cuanto a presupuesto, pues le he de decir con toda honestidad, no he estado en un puesto donde me toque tramitar, pero sí he observado cómo lo hacen las autoridades del instituto, que obviamente se van a finanzas, se presenta el presupuesto y se justifica. El presupuesto que se ha presentado es de 650 millones y solo nos han dado 126. Luego, con un proyecto que hay, se irían 450 millones en este momento. De ahí pues ir al Congreso de la República a solicitar que los señores diputados pues mantengan el presupuesto, no lo vayan a disminuir. Esa es la forma de poder tramitar el presupuesto. Licenciado Shad, ¿cómo explica usted esa función del Instituto de la Defensa, haciendo defensa pública penal y dando asistencia legal a la mujer víctima de violencia? Primero que nada, es un mandato de la ley, y entre tanto la ley esté ahí, debe de cumplirse. Debe decir que pues precisamente por la delegación en las distintas mesas, realmente he contribuido mucho al desarrollo de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal a la Mujer Víctima. Inclusive fui parte del consejo cuando se hizo el acuerdo que le dio nacimiento a esa coordinación. ¿Cómo lo explico? Son dos funciones totalmente distintas. La una pues es la defensa del sindicado, y la otra es asistir como abogado director de la víctima, no usurpar la función del Ministerio Público, por supuesto, sino impulsar a la víctima para que ella pueda poder ejercer sus derechos en plenitud y a la vez derivarla en alguna situación. Por ejemplo, una mujer víctima que llega en ese momento en crisis emocional, hay que derivarla para que resista asistencia psicológica, médica, y también, si es posible, algún tipo de asistencia económica. Pero no hay ningún problema porque son funciones separadas, porque siempre ha dependido asistencia legal de la dirección y los sindicados de la división técnica. En su momento tuve la dirección técnica y no ninguna intervención con asistencia. Cuando pasé a la subdirección, ahí sí ya me tocó apoyar a la asistencia legal a la mujer víctima. Y muchas veces me ha tocado ver víctimas, y créanme, es un trabajo muy loable el que hacen las personas que trabajan ahí. Licenciado,
¿Cuál es su plan de contingencia en función de qué ocurriría si no se obtiene la ampliación presupuestaria? Como le decía, señor decano, apoyarnos con los defensores de oficio, porque el costo por caso sale más barato, y sobre todo manejar lo que se refiere a la capacitación y la supervisión. Para que exista transparencia en todo esto es mejor si las evaluaciones las hiciera una universidad. De paso le digo, uno de los proyectos de mi plan de trabajo es lograr que las universidades sean las que evalúen al personal que va a venir a la defensa pública, y que la capacitación, el reconocimiento de un posgrado nos lo diera la academia, que no fuera interno, sino que alguna universidad nos diera una maestría o un doctorado. Entonces mi plan de contingencia es el apoyo de los defensores de oficio. ¿Y por qué? Porque ya se hizo un plan piloto, y ese plan piloto ya fue analizado, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces agarro las fortalezas, las lecciones aprendidas, y de esa manera podría ser la contingencia para no parar el sistema de justicia, porque con toda honestidad todos sabemos que va a haber un momento en que no se va a poder seguir asistiendo a la defensa. Amigo, ya en su línea de acción, con la letra E, dice fortalecer la unidad de capacitación institucional en temas de actualidad para eficientar los aspectos técnicos y el servicio continuo, siendo de calidad y procurar que a la malla curricular de la defensa algunas de las universidades del país le den la categoría de un posgrado. ¿Cómo explicaría usted esa inquietud suya? Bueno, le he de decir que actualmente el Instituto de la Defensa Pública Penal pues cuenta con una malla curricular distribuida en defensores de planta 1, defensores de planta 2, defensores de planta 3, que esa misma también se le da a los defensores en formación, y también se aprovecha para los defensores de oficio, con la modalidad de que ahora casi la mayoría de cosas se hace virtual. ¿Por qué? Porque entonces los defensores pueden trabajar a tiempo completo sus casos, y los sábados y domingos, como me ha correspondido a mí en su momento, puedo accesar a través de la plataforma CEVI a mis capacitaciones. Pero considero yo que para que esto adquiera mayor fuerza académica, debe ser una universidad, la del país, la que haga las evaluaciones, no deben de ser internas. Entonces la universidad o universidades con las que se hiciera el convenio, pues que también como defensores nos otorgue un grado académico, y eso reforzaría a su vez la carrera del defensor, porque ya sería defensor 1 con un posgrado X, defensor 2 con una maestría, y defensor 3 con un doctorado, pero no interinstitucional, sino que sea una situación externa la que realmente defina los exámenes que nos van a hacer, y la malla curricular la apoya también. Muchas gracias, amigo. Ya ha terminado su sesión. Muchas gracias. Le agradezco, y a los amigos